Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta jornada y una vez más a estas jornadas culturales que tenemos en la isla de Minerva. Mi nombre es Carlos Acosta y a nombre del coordinador de esta jornada especial, Alberto Ceballos y todo el equipo de la isla de Minerva, les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Ahora con estos sucesos que han estado rondando la historia mexicana y con el evento que hemos conmemorado hace apenas unas semanas con los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, pues hemos hecho estas semanas culturales con distintos temas para que ustedes también puedan compartir un poco de esta cultura que tenemos en México y que, bueno, a veces también es un poco desconocida. El día de hoy tenemos a un invitado especial que nos ha acompañado en otras ocasiones. Tenemos al arquitecto Daniel, Daniel Villagrán Cuauhtémoc, perdón por Cuauhténcos. el, Cuanteucas, perdón por esa errata. A veces también estos apellidos es un poco raro para algunos. Una disculpa por ello. Pues No te bueno, preocupes. bienvenido. No te preocupes y al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos, y muchas gracias a la isla de Minerva por volverme a considerar para estar presente con ustedes en estas jornadas culturales que han organizado. Para mí, pues es un placer volver a estar aquí. No, pues siempre es grato tener aquí a nuestros invitados especiales que ya no son tanto invitados, sino son amigos de la casa. Y pues bueno, para quienes no lo conozcan, les voy a contar un poco de él. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en programas de mapeo y análisis de ciudades, ciudades mayas, y en restauración de patrimonio histórico. Y el día de hoy nos trae una ponencia que creo que les va a gustar mucho. Es una ponencia muy interesante llamada o titulada Influencias mesoamericanas en la arquitectura novohispana y mexicana. Y pues bueno, sin más, los dejamos cámaras y micrófonos para Daniel. Muchas gracias, Carlos. De Y nada. bueno, pues buenas tardes a todas, a todos a quienes nos estén viendo en esta transmisión. Como ya lo mencionó, ya tuvo bien a mencionarlo Carlos, eh, traigo la presentación sobre influencias de la arquitectura mesoamericana en la novohispana y en la mexicana, y bueno, quizás incluso un poquito más allá de las fronteras de nuestro país también. Eh, Vamos a ello de una vez, voy compartiendo la pantalla. Bueno, vamos de lleno a este tema. Eh, Como sabrán, como recordarán, cuando cae México Tenochtitlan es en parte de un proceso en el que la monarquía española va incorporando a sus dominios los territorios de lo que actualmente es México, territorios que en ese momento eran lo que conocemos como Mesoamérica, una serie de territorios, de entidades políticas, de organizaciones territoriales, de un mosaico de lenguas y de culturas, con distintos modos de vida, distintas expresiones culturales, sociales. En este caso, vamos a hablar también de las expresiones plásticas, de las que es parte de la arquitectura. Y lo que va a suceder conforme va creciendo el control europeo sobre estos territorios, pues es la implantación de los usos y costumbres, de las estructuras culturales de los nuevos dominadores. A partir de este momento van a empezar una serie de cambios en prácticamente todos los aspectos de la vida de los habitantes de Mesoamérica, más allá de lo que va a ser la Nueva España. Y uno de ellos, evidentemente, va a ser en la cuestión de la arquitectura. ¿Por qué? Porque van a introducirse cambios, ya decíamos, en las estructuras religiosas, civiles, administrativas,
Van a haber cambios en la cotidianidad, en la vida del día a día de estos habitantes, y pues todo ello se va a manifestar en los espacios donde sus actividades tienen este lugar, ¿no? Recordaremos que el ejercicio de la arquitectura, pues, consta de una parte teórica y una parte práctica. En cuanto a la cuestión teórica, bueno, ahora como estrato dominante de la sociedad, de lo que va a ser el virreinato, los europeos tienen el control de lo que es el conocimiento académico, y en este momento, para el siglo XVI, el conocimiento arquitectónico ya va mucho más allá de lo empírico, ya estamos hablando precisamente de un cuerpo académico. Sabemos que para esta época hay ya una serie de tratados, hay unos muy recientes durante el Renacimiento, como el Re Edificatoria de Alberti. En este siglo XVI también se va a publicar los libros de Andrea Palladio. Entonces ya hay un bagaje teórico eh, que va a regir los criterios de diseño y de construcción también para la arquitectura de este territorio. En cuanto a la parte práctica, vamos a ver que también, así como van a sustituirse a los diseñadores, a los arquitectos, a los urbanistas de las distintas culturas mesoamericanas, la mano de obra es en su mayoría casi totalmente local. Eh, Hay una tradición ya en la mayoría de los oficios que participan, que están integrados en la construcción y en la arquitectura. Hablamos pues de albañiles, de mamposteros, de encaladores, de carpinteros, de, de pintores, entre otros. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes escritas de la época, sabemos que la mayoría de estos oficios se adaptaron muy rápidamente a las técnicas, a los instrumentos y a los criterios formales y estéticos de de sus nuevos dominadores. ¿Quiénes detentaban el conocimiento teórico? ¿Quiénes fungían como arquitectos? Bueno, en un primer momento van a ser sobre todo el clero regular, es decir, las órdenes de religiosos, franciscanos, agustinos, dominicos, etcétera. Uno de los casos más famosos quizá podría ser el del llamado acueducto del Padre Tembleque, eh, construido, diseñado, proyectado y construido bajo la supervisión de un fraile franciscano, Francisco de Tembleque, y es una muestra de el papel que van a tener, que va a tener el clero regular en estos primeros años, antes de que se establezcan las academias que van a permitir la formación de arquitectos, o por lo menos su ejercicio ya en el territorio virreinal. De este modo, no va a tardar mucho en transformarse la imagen arquitectónica y urbana de lo que fue Mesoamérica, para que lo podamos identificar con lo que es el virreinato de la Nueva España. Hay ciudades que son de plano abandonadas, ciudades y pueblos, como es el caso de Tulum en la costa de la península de Yucatán, de Teotenango, que pasa a ser Tenango en el actual Estado de México, de Tzintzuntzan en la región de Michoacán, y hay otros lugares donde las nuevas ciudades virreinales van a ser construidas sobre, eh, a- mm, sobre asentamientos urbanos ya existentes. El caso más evidente pues es la Ciudad de México sobre Tenochtitlan, Cuernavaca sobre la antigua Cuauhnáhuac. eh, Prácticamente podemos distinguir entre estas dos líneas de acción que van a dictar las autoridades virreinales: construir sobre o abandonar y reubicar a la población.
Esto va a facilitar mucho que la traza y la imagen de las ciudades corresponda prácticamente desde cero a los criterios europeos. Y es por eso que en su mayoría vemos pocos rastros de la arquitectura y del urbanismo mesoamericano en las ciudades que aún son habitadas, fuera, por supuesto, de lo que hoy conocemos como zonas arqueológicas, aquellas que eran del periodo posclásico, es decir, la época justo anterior a la llegada de los europeos, pues son algunas actualmente quedan como ruinas y están abandonadas, algunas incluso están en el centro de ciudades y pueblos actuales, ¿no? Ahora bien, dentro de este panorama en el que vemos cómo la arquitectura europea llega y echa raíces en territorio americano, ya lo decíamos, tanto en el aspecto teórico como en el práctico, pues cabe preguntar, ¿subsistió algo de la arquitectura mesoamericana? ¿Pudo subsistir? Y si es así, ¿cómo pudo subsistir más allá de los vestigios que hoy conocemos y que ya no son habitados, ya no son ni habitados ni en condiciones de serlo? Bueno, la respuesta a esto sigue varias vertientes. Hubo distintas maneras en que la arquitectura mesoamericana continuó dejando huella en el quehacer arquitectónico de la era virreinal. Lo hizo en diferentes grados y a través de diferentes periodos de tiempo. Es lo que vamos a ver a continuación. Eh, para entrar a lo que es arquitectura religiosa, me gustaría hacer una acotación sobre que de los numerosos géneros de edificios que se construían durante la época prehispánica, pues algunos quedaron descartados de inmediato. Por ejemplo, el caso de la arquitectura militar, sabemos que las culturas mesoamericanas edificaban para su defensa murallas, fosos, sistemas de terrazas, configuraban baluartes y ciudades fortificadas. Y todo esto va a ser parte de la cuestión en la que las autoridades virreinales van a ordenar que algunos asentamientos con estas características sean definitivamente abandonados, que elementos de defensa sean demolidos, como el caso del llamado fuerte de Xoloc, que protegía la entrada sur de México Tenochtitlan, y en otros casos, pues ciudades completas, como ya mencionamos a Tulum en la península yucateca, era una ciudad amurallada, y esta naturaleza era lo que llevó en muchos casos a las autoridades españolas, pues a ordenar su abandono para evitar que pudieran ser un punto de apoyo para retar a su dominio. En el caso de la arquitectura religiosa, que es a la que vamos a entrar ahora, pareciera a primera vista que también quedó totalmente descartada. Como recordaremos, bueno, como podemos verlo, pues no hay templos mesoamericanos o que daten de la época o que sigan sus, su forma arquitectónica que actualmente estén en funciones. Ajá. Estos porque los cultos mesoamericanos pues fueron de las primeras estructuras de los conquistados en ser sustituidas de inmediato para que se implantara la religión de los nuevos dominadores. Estos cultos, pues evidentemente al ser diferentes en forma, en ejecución, en todas sus características, pues seguían a criterios de diseño muy diferentes. No hay tal cosa como las naves de las iglesias entre las religiones mesoamericanas, o al menos en la mayoría de ellas, por supuesto. Quiero aclarar que al referirnos a las culturas mesoamericanas, pues nunca podremos hacer una generalización total, siempre habrá particularidades
en todos los aspectos culturales. Sin embargo, hay bastantes puntos de coincidencia y uno de ellos muy importante va a ser una de las vías en que la arquitectura mesoamericana va a traslaparse dentro de la arquitectura virreinal. Aquí podemos ver como referencia el recinto central de México Tenochtitlan, dominado en su mayoría por los templos dedicados a las deidades que eran veneradas por esta cultura. El culto mexica, como otros cultos mesoamericanos, tiene un elemento muy importante y es que la población en general participaba del culto al exterior, a cielo abierto. Es decir, no había muros y cubiertas que confinaran a la población al momento de participar en las ceremonias religiosas. Por otra parte, quienes oficiaban el culto lo hacían en la cima, en la parte superior de los basamentos que estaban destinados a este propósito, ya fuera dentro de los templos, en algunos casos, o afuera de ellos frente a la multitud. Esto vamos a observarlo y lo pudieron tener muy en cuenta los religiosos del clero regular español al momento de diseñar los recintos religiosos en los que ellos iban a transmitir la religión católica, en los que iban a oficiar el culto católico para la población indígena. Y es por ello que una de las soluciones tempranas en la arquitectura religiosa novohispana, pues va a ser lo que conocemos como capillas abiertas. La capilla abierta va a seguir este principio en el que la población va a asistir a las ceremonias al descubierto, mientras quienes ofician están frente a ellos en el depositario de ese culto, que es desde donde se dictaban las ceremonias. Y aunque es un elemento muy mesoamericano, tampoco está realmente contrapuesto a los principios del culto católico, porque como podemos notar, sigue el diseño espacial que corresponde a los grandes atrios de las capillas católicas. De hecho, va a servir para acomodar las capillas posas que marcan el recorrido de las peregrinaciones. Y lo que comentábamos de que hay puntos en común entre las distintas religiones mesoamericanas que seguía cada cultura, es lo que va a permitir que la capilla abierta se construya en distintas partes de lo que ahora ya se considera la Nueva España. Podemos ver que las hay en Tepozcolula, en Tochimilco, en Tlalmanalco, en Huejotzingo, incluso en Izamal, en el área maya, que es donde corresponde esta representación esquemática. Aquí podemos ver la de Tepozcolula, dedicada a San Pedro y San Pablo, en la región oaxaqueña. Como comentaba hace un momento, podemos ver el ejemplo de Tlalmanalco, en el actual Estado de México. Y aquí la de San Juan Coixtlahuacán. Podemos ver que aunque los elementos ornamentales pues varían entre un caso y otro, la composición espacial responde a este criterio que comentábamos, el poder oficiar el culto hacia una población que está ubicada en el exterior. Es un espacio exterior donde se pueden recibir pues la evangelización. Y esto permitió, por supuesto,
esparcir las creencias católicas a poblaciones muy numerosas, sin tener que batallar con los inconvenientes que pues implicaba el edificar las naves cerradas, las naves con plantas basilicales, y forzar a la población a entrar a ellas, a entrar y sentarse, como fue ocurriendo gradualmente. Las capillas abiertas fueron una solución transitoria, pues ya para el siglo XVII, cuando es el clero secular, es decir, los párrocos, quienes van a tomar el mayor control sobre el oficio del culto católico, pues ya para este momento la población está mucho más acostumbrada a poder participar del culto en espacios cerrados. Sin salir de la arquitectura religiosa, pero ya pasando de los criterios formales, ahora hacia los criterios estéticos, a la integración de las expresiones plásticas como es la pintura, a los elementos, a los objetos arquitectónicos que son los conventos y las iglesias, pues nos encontramos con algunos ejemplos que ahora sí son bastante contados, de cómo la pintura mural en estos conventos, en estas iglesias, pues conservó algunos elementos de la época prehispánica. Probablemente uno de los más famosos son lo que vemos aquí, los del convento agustino de Ixmiquilpan, en Hidalgo, y donde podemos ver una serie de elementos tanto europeos como mesoamericanos. Hablamos tanto de la composición al referirnos a la escena que se está mostrando. Podemos ver a una serie de guerreros, de combatientes, que no solo muestran atavíos mesoamericanos. Aquí podemos ver en el lado izquierdo que sostiene un arma mesoamericana, un macuahuit, trae una xihuitzoli o una diadema de turquesa, y el personaje que podemos ver en el lado derecho porta un traje zoomorfo, un traje que representa a un animal. Podemos ver que lleva su mastlac o braguero, que lleva el chimali, un escudo típico mesoamericano, y su arco. Pero no solo son los personajes representados, sino también la técnica con la que fueron representados. Podemos ver que la forma angular de representar el movimiento de la figura humana es algo que se hereda de los códices que podemos observar en los códices, por ejemplo, los que actualmente se conservan, que son los de la región oaxaqueña, de tradición mixteca principalmente, todavía en algunos códices hechos después de la conquista, pero en las décadas posteriores, correspondientes, por ejemplo, al centro de México, podemos ver que esta es la manera en que se representa la figura humana. Las manos, los rostros, los pies, todo de manera un tanto bidimensional, y donde la pose, la posición y el movimiento del personaje dice mucho sobre su actuar más allá del realismo que esté transmitiendo. Aquí podemos ver claramente cómo se está tomando a un prisionero, que es una escena que podríamos haber extraído de cualquiera de estos códices, del Borbónico, del Nuttall, del Bodley, y sin embargo está en un contexto rodeados por hojas de acanto, que es un elemento totalmente europeo y que nos remite a los códices medievales de la Europa medieval totalmente. Como decía, es un caso muy singular, muy particular. Es algo que no vamos a encontrar en todos los conventos ni en todas las iglesias, pero podemos ver lo que comentábamos hace unos minutos, la tradición que había entre los oficios que participaban en la construcción de, de los edificios, en este caso, pues de los pintores.
Podemos ver todavía la técnica mesoamericana en los trazos y en los colores incluso de quienes llevaron a cabo estos murales. Otro ejemplo igualmente singular, pues son los murales del convento también agustino, que está ubicado en Malinalco, en el Estado de México. Aquí lo que podemos ver que ya la técnica sigue los claroscuros del Renacimiento, sigue la fluidez, ya ha dejado bastante de lado la geometrización de la técnica mesoamericana. Sin embargo, podemos apreciar que la escena está ocupada completamente con vegetación americana, con vegetación de la región de donde están ubicados estos murales. Podemos ver que hay aquí representaciones de flores que siguen todavía el trazo mesoamericano. Podemos ver aquí la vírgula, que es igualmente es un pictograma mesoamericano completamente, y que igualmente podemos ver en un gran número de códices. La diferencia que podemos notar respecto a los murales de Ixmiquilpan es, por ejemplo, en la paleta de color. Aquí vemos una paleta de color totalmente dominada por los tonos azules, mientras que en el otro podíamos ver una gama de colores muy influenciados por las tonalidades ocre, que era otra característica de la pintura mesoamericana. Podemos ver aquí entonces cómo esa tradición pictórica sigue existiendo, pero se va mezclando, se va incluso diluyendo, podríamos decir, dentro de lo que es ya la escuela de la pintura europea, la técnica de los nuevos dominadores. Bueno, para esta época ya no eran nuevos, ¿no? Es un término relativo. Pasamos a lo que es la arquitectura civil, no sin antes reflexionar un poco sobre cómo la influencia de la arquitectura mesoamericana en la arquitectura religiosa novohispana, pues podemos ver que es bastante tenue, es no débil, pero es escasa. Como decíamos, pues había un interés por sustituir completamente las religiones nativas por la religión europea, y los sincretismos que se fueron dando durante esta época y que algunos han permeado hasta el día de hoy, pues fueron más consecuencia de las circunstancias que de la voluntad de los religiosos europeos por conservarlas. Ajá. Se trató en muchos casos de apelar a elementos culturales locales para poder facilitar la transmisión de los evangelios entre la población nativa. De ahí fueron surgiendo los elementos sincréticos, pues tanto en el culto, en las ceremonias, se fueron traslapando los atributos de algunos santos, patronos de las cosechas, de las lluvias, con las deidades locales que regían estos mismos aspectos de la vida. Y pues el caso que nos atañe a la disciplina arquitectónica, pues ya lo vimos, es un criterio de diseño mesoamericano que los religiosos usaron para su conveniencia, y que sin embargo, pues no deja de ser una huella del diseño arquitectónico religioso previo a la conquista, que va a perdurar por lo menos durante varias décadas del siglo XVI. En el caso de la arquitectura civil, vamos a ver que no existe este empeño por implantar completamente el criterio europeo para sepultar los criterios de diseño mesoamericanos. En el caso de las edificaciones civiles va a ocurrir algo muy distinto al caso religioso. ¿Por qué?
En cuanto a la arquitectura religiosa, vemos que toda es de carácter, tiene un origen institucional. Toda está diseñada, financiada, construida la, desde la iniciativa de la Iglesia Católica. En el caso de la arquitectura civil, vamos a ver que sí hay una intervención institucional por parte de las autoridades virreinales para que los edificios que alberguen las estructuras administrativas del virreinato, pues se hagan a imagen y semejanza de lo que hay en Europa, siguiendo totalmente los criterios europeos. Hablamos de criterios formales, de criterios funcionales, de criterios constructivos y también ornamentales. Ese es el origen de la mayoría de los palacios virreinales que podemos ver por todo nuestro país, desde aquí de la Ciudad de México, por los pueblos, podemos ver las sedes de los cabildos, las alhóndigas, las sedes de los corregidores, y otro impulso que va a tener la arquitectura civil a la europea es la empresa particular. Es decir, primero los conquistadores, que son los primeros que van a integrar la nueva clase dominante europea, pues van a tratar de que las casas que van a construir en sus nuevos dominios se hagan como las que están hechas en Europa. Posteriormente veremos que el virreinato pues va a ir conformándose eh, como con una serie de actividades, llamémosle agricultura, ganadería, la minería, el comercio, las rutas comerciales como esta que había entre los dos océanos, de Veracruz a la Ciudad de México y de ahí hacia Acapulco. Todas estas empresas pues van a dar por resultado una clase acaudalada, principalmente de peninsulares y poco a poco también de criollos, que van a también tener el interés de que pues sus residencias, llamémosles casas o haciendas, se hagan de acuerdo a los criterios que ellos conocen, los criterios europeos. En este caso, en el caso de la vivienda, vamos a ver que la vivienda indígena es donde va a pervivir todavía la arquitectura mesoamericana. Es necesario recordar que hay una clase dirigente indígena que lleva a cabo la conquista de Tenochtitlan y de otros territorios, aliada con los conquistadores y a las órdenes de la corona española. Los más famosos son los tlaxcaltecas, podemos recordar también a los huexotzincas, a los cholultecas. Posteriormente, los mismos mexicas de Tenochtitlan pues van a participar eventualmente en estas empresas, los purépechas de Michoacán, los caciques mayas de Yucatán. Sin embargo, estos nobles indígenas no van a tener el bagaje, la formación, el conocimiento de la arquitectura europea como para tener la intención completa de que sus residencias se hagan siguiendo criterios europeos. Al contrario, tratan de continuar con la tradición que han heredado de sus antecesores. Y hay que recalcar que durante al menos el siglo XVI, el peso de los linajes nobles indígenas es muy fuerte. Va a dar lugar a varias de las crónicas más importantes de la época, como las crónicas mexicana y mexicayot, que hace Hernando de Alvarado Tezosomoc, como la historia chichimeca que hace Fernando de Alba Xochitl. Es decir, para los indígenas del siglo XVI, pese a estar sometidos a la corona española, sus estratos gobernantes pues siguen manteniendo la memoria y la tradición de sus linajes prehispánicos. Y lo que podemos ver en esa tradición prehispánica, pues queda en algunos códices, como aquí podemos ver en la imagen del lado izquierdo, el palacio o Tecpan, que se le atribuye a
y donde podemos ver en un estilo de representación muy mesoamericano, la distribución de estos palacios y de estas grandes residencias, que eran por una parte la vivienda de los gobernantes y por otra parte era donde llevaban a cabo pues su administración, donde se reunían con sus nobles, donde daban audiencia, desde donde tomaban las decisiones para regir sus dominios y estaban en su mayoría trazados siguiendo estos mismos criterios, el de un gran patio central y una serie de edificaciones que lo cerraban. En este caso, podemos ver que realmente la solución no es tan diferente a la de los palacios europeos, resueltos a través de un claustro. Eh, Podemos ver los elementos decorativos como son las jambas pintadas de colores. Del lado derecho podemos ver una residencia noble que se retrató en el Códice Florentino y que tiene más o menos los mismos elementos resaltados. Podemos ver un entablamento, un frontón, donde hay una serie de elementos circulares y que se atribuían a la alta jerarquía de estos pueblos indígenas. Es el caso, por ejemplo, de los chalchihuites, que vamos a ver un poco más adelante. Podemos ver cómo estos elementos se fueron combinando poco a poco con los criterios europeos. Aquí podemos ver el llamado Tecpan de México, representado en el Códice Osuna. Podemos ver cómo se trata de un edificio de 2 pisos que tiene una escalinata para subir a lo que está resaltado como su elemento principal, que este es un criterio muy mesoamericano. Podemos verlo aún el día de hoy en edificios como el Palacio de Sayil en Yucatán. Hay fuentes como el Códice Florentino o el Códice Mendoza que nos muestran palacios de Tenochtitlan resueltos de este modo. Podemos ver el gran patio, podemos ver el muro que lo delimita y el acceso a nuestro patio central, que es a partir del cual se va a distribuir el conjunto. El acceso está delimitado por un arco de medio punto, un arco hecho totalmente al estilo europeo. Recordemos que aquí en Mesoamérica se habían dado soluciones como los arcos en salerizo de la región maya, pero en general se preferían las soluciones estructurales ortogonales, como son las jambas con los dinteles, que podemos ver aquí, y realmente los arcos de medio punto son un elemento que va a llegar directamente desde el otro lado del Atlántico. Lo que estamos viendo es entonces ya una arquitectura híbrida, con elementos de dos tradiciones arquitectónicas, donde si bien vemos que los elementos europeos van tomando su lugar a paso firme, pues los elementos mesoamericanos no se pierden de inmediato. No se perdieron el 13 de agosto de 1521, ¿no? Aquí podemos ver todavía en documentos del siglo XVII casas de personas de importancia social en Xochimilco. En el caso de la derecha, una casa heredada a Cristóbal de Santa Anna, y en el lado derecho una casa propiedad de un Francisco Hernández. Podemos ver todavía elementos mesoamericanos que ya mencionamos, en los patios que distribuyen hacia las distintas zonas de la casa, las jambas y dinteles soportados por basas como, como elementos estructurales y que resaltan los accesos, y el acceso hacia el exterior, hacia la vía pública, representado con arcos de medio punto. Esto es todavía, como podemos ver, es hacia 1653, todavía a mediados del siglo XVII, ya un siglo y medio después de que se instaurara el dominio español sobre esta región.
Uno de los ejemplos que podemos ver todavía hoy en día es la llamada Casa de la Casica, la casa de una gobernante de esta región de Tepozcolula, que se edificó durante el siglo XVII, a finales del siglo XVI, durante el inicio del XVII, y que, como podemos ver, aún conserva una vez más los elementos mesoamericanos, como los grandes muros casi totalmente ciegos, los accesos, el acceso de uno de los edificios marcado mediante jambas y dinteles, el otro podemos ver que ya tiene un arco para, para el acceso, y en la parte superior podemos ver cómo están estos ornamentos a los que nos referíamos, los chalchihuites, indicando la alta jerarquía de la propietaria de esta residencia. Es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura virreinal, y creo que es uno de los principales ejemplos de la arquitectura mesoamericana sobreviviendo durante la época virreinal, todavía viva. Podemos ver una vez más uno de los edificios de este conjunto, muy similar a lo que estábamos viendo, de que todavía está retratado en códices. Al referirnos a vivienda popular, seguimos hablando de casas habitación. Sin embargo, ahora pasamos a ver la vivienda de los estratos más humildes de la sociedad que ahora era virreinal, pero incluso vamos a ver de las sociedades mesoamericanas. Aquí el Códice Florentino nos muestra representaciones de cómo eran las casas, en este caso de la cultura mexica y de la ciudad de Tenochtitlan, que podemos ver elaboradas con adobes, las de la parte superior, con sus jambas, su dintel en madera, y con una cubierta hecha a partir de vegetación seca. En la parte de abajo de nuestra diapositiva podemos ver cómo los muros son, de hecho, de carrizo, o bien podría ser bajareque, que es el carrizo ya recibiendo un tratamiento de un aplanado, y la misma cubierta a partir de vegetación seca. Estas viviendas pues eran las que constituían la mayor parte del tejido urbano, en este caso de Tenochtitlan, y vamos a ver que ya que aquí no había un impulso institucional ni los recursos económicos particulares para hacer una transición definitiva hacia los criterios europeos de diseño y de construcción, pues son sistemas constructivos, son soluciones de diseño que van a permanecer a lo largo de los siglos del virreinato y más allá. Aquí podemos ver ya una foto de 1900 aproximadamente, de una casa que que se encontraba al momento de la foto en Xochimilco, y podemos ver que los elementos constructivos no cambiaron prácticamente nada desde lo que podemos ver acá en el códice. Podemos ver los materiales perecederos todavía, el espacio que se envolvía con estos elementos, pues era destinado por lo general a una distribución que tampoco cambió a lo largo de estos siglos, una distribución que comprendía pues el espacio para dormir, el área para cocinar y consumir los alimentos. Aquí podemos ver casas también en Xochimilco de materiales también muy similares, muy probablemente adobes o posiblemente ladrillos, y sin embargo podemos ver que el cambio no es tan radical como lo vimos en el caso de la arquitectura religiosa. Este tipo de vivienda, de hecho,
sigue existiendo al día de hoy. Las soluciones de los sistemas constructivos tradicionales siguen vigentes en muchas partes de nuestro país. En algunos lugares siguen siendo los, los dominantes. Sin embargo, pues en las últimas fechas podemos ver cómo hay un desplazamiento por parte pues de la construcción con materiales más modernos, las viviendas prácticamente prefabricadas, construidas en masa, los llamados desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que han desplazado pues este tipo de técnicas constructivas. Esta casa se encuentra en la península de Yucatán, en pleno siglo XXI, todavía es totalmente funcional. Y como esta, hay muchas por toda la península que se siguen habitando, se siguen utilizando. Probablemente la arquitectura habitacional, la vivienda popular, es la parte de la arquitectura mesoamericana que más ha pervivido a lo largo no solo de la época virreinal, sino por supuesto todo el México independiente. Esto nos lleva pues a reflexionar un poco sobre lo que es eh, el, la herencia, la huella de la herencia mesoamericana en el ejercicio de la arquitectura mexicana. Eh, Como podemos ver, la arquitectura mesoamericana no desapareció con la dominación española. Hubo géneros de edificios que cambiaron radicalmente, por supuesto, pero eso no quiere decir que la arquitectura mesoamericana se haya extinguido. Vamos a pasar rápidamente, me voy a ir mucho más rápido ya para ir cerrando, con esta parte de lo que es la revalorización y la influencia de la arquitectura mesoamericana al paso del tiempo. Ya vimos cómo los criterios de diseño, las soluciones estructurales, el uso de materiales de, de la arquitectura mesoamericana fueron manteniéndose al paso del tiempo dentro de lo que es los límites de nuestro país, de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Pero hay que mencionar que la, la huella de la arquitectura prehispánica, de la arquitectura mesoamericana, pues va más allá y va a ser revalorizada en al menos dos ocasiones importantes desde fuera de las fronteras de este país. Me voy a ir lo más rápido. Primero, nos vamos a referir a los historicismos, el neoazteca y el neomaya, que son parte de una corriente arquitectónica que va a tener lugar en el siglo XIX y que pues va a consistir principalmente en reutilizar elementos de arquitecturas consideradas exóticas desde la perspectiva europea, que es desde donde se van a generar estas corrientes. No son los únicos casos, los aztecas y los mayas. También vamos a ver elementos orientales, vamos a ver arquitectura neobarroca, neogótica, neoárabe, neoegipcia incluso. El gran problema, el gran impulso que va a tener los historicismos en nuestro país, pues va a coincidir con el interés creciente en la historia, en el pasado prehispánico, como parte pues de una serie de discursos que buscan glorificar la raíz prehispánica como el pasado auténtico de la nación mexicana, ¿no? A grandes rasgos. Ahí van a cobrar valor, pues, los
los vestigios arqueológicos, las piezas arqueológicas como las que aquí se colocaron en lo que se llamó el Salón de los Monolitos, en uno de los primeros museos dedicados a la arqueología y la historia prehispánica, a fines del siglo XIX. Y es por eso que las corrientes historicistas que vienen desde Europa, pues van a ser aprovechadas por los arquitectos mexicanos para expresar en su propio criterio el orgullo, el valor que consideran se le debe dar a la arquitectura mesoamericana. Aquí uno de los ejemplos más importantes o más conocidos fue el Pabellón de México para la Exposición Universal de 1889, un edificio que sus diseñadores consideraron pues debía seguir un estilo prehispánico, ¿no? Un estilo azteca se le decía entonces. Podemos ver los taludes, los paramentos inclinados, las jambas, los dinteles, elementos decorativos como las almenas en la parte superior, las grecas que decoran toda la parte frontal, y un detalle de los distintos gobernantes mesoamericanos. Algunos de estas esculturas que se realizaron en bronce están todavía aquí en la Ciudad de México. Aquí podemos ver su parte frontal. Y va a ser el primero y quizás el más grande de varios diseños que va a haber a lo largo del final del siglo XIX y los principios del XX, que reutilizan motivos prehispánicos para incorporarlos a sus edificios. Aquí hay otro pabellón para otra exposición universal, la de 1929, del arquitecto Manuel Amabilis, y que incorpora ahora elementos mayas. Podemos ver los junquillos, que son característicos de la arquitectura PUC. Podemos ver las serpientes que remarcan el acceso, que son, estas en concreto se encuentran en Chichén Itzá. Bueno, están tomadas a partir de unas pilastras que se encuentran en Chichén Itzá. Podemos ver que se generan propuestas totalmente pues salidas prácticamente de la imaginación de sus diseñadores, ¿no? Un arco de triunfo en estilo neomaya, ¿no? Cuando, bueno, esto no tiene punto de partida en la arquitectura maya realmente. Recordemos que el arco en saledizo maya es algo totalmente distinto a esto. Aquí vemos una propuesta de una casa neoazteca que recuerda vagamente la silueta de las casas como vimos que nos mostraba el códice florentino, pero nada más. Y ese va a ser el gran punto débil de esta arquitectura, que se limita a tomar elementos casi de forma aleatoria, pues prácticamente al gusto del diseñador, para incorporarlos a composiciones totalmente tradicionales, totalmente europeas, en materiales de la época en concreto, en cantera, y olvida totalmente el contexto del que forman parte estos elementos. Recordemos que en la arquitectura mesoamericana, y aquí me atrevo a generalizar ahora sí, en la arquitectura mexica, teotihuacana, maya, el ornamento no es un simple elemento decorativo, sino que tiene una razón de encontrarse de integrarse al edificio. Puede representar la consagración del edificio a cierta deidad, puede representar la jerarquía del edificio, puede ser parte de una representación simbólica de algo que inviste a este edificio, como son las montañas en algunos casos. Es decir, los ornamentos en en las arquitecturas mesoamericanas no son gratuitos, y lo que hacen los historicismos es copiar y pegar simplemente. De algún modo, pues sus detractores los pasan a llamar monkey styles, que es un término peyorativo. Podríamos
Pues la intención es denominarlos como caricaturas, ¿no? Prácticamente. Y bueno, pues van a ir poco a poco desapareciendo para dar lugar a lo que es el movimiento moderno, un estilo arquitectónico, una corriente que va a tratar de prescindir totalmente del ornamento y se va a basar en la sinceridad de los materiales. Sin embargo, pues para el nacionalismo mexicano de la prerevolución y de la posrevolución, pues estos elementos, este estilo arquitectónico, pues no va a ser tan despreciado precisamente por el discurso que representa, por la revalorización de, del pasado glorioso en que se trata de convertir la época prehispánica. Todavía más adelante podemos ver que hay elementos que se siguen integrando a edificios ya posteriores, ya bien entrado el siglo XX, como aquí una cabeza de guerrero águila que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, que inició Adamo Boari, que terminó Federico Mariscal en la Ciudad de México, y que vagamente se apoya en las esculturas de guerreros águila que nos ha dejado la investigación arqueológica, como esta cabeza de guerrero águila procedente de Texcoco. Otro caso son estos mascarones de Chac, de la deidad maya de la lluvia, que se encuentra también en Bellas Artes, pero se encuentra en el interior, ya en la parte que finalizó Federico Mariscal, y que pues, está elaborada en un estilo muy art déco, con los materiales que emplea el art déco en acabados metálicos, con el mármol rosa, y sin embargo la forma es una calca exacta de los mascarones de Chac que se encuentran en un edificio llamado Cotzpop, que se encuentra en la zona arqueológica de Cava, en Yucatán. Aquí lo podemos ver a la derecha. Digo, por toda la región de Yucatán hay numerosos mascarones, pero todos tienen sus particularidades de acuerdo a la zona arqueológica, y en este caso vemos que es una copia idéntica, ¿no? Podemos ver también cómo en este caso podríamos hablar un poco incluso de reinterpretación de parte del escultor Manuel Centurión en la derecha, para un elemento que está colocado en una de las fachadas del Museo de Arte Popular, aquí en el centro de la Ciudad de México, y que aunque se suele describir como una deidad de la lluvia, una deidad de la lluvia mexica, pues vemos la similitud con un jaguar, con la escultura de uno de los dioses jaguares de Teopantecuanitlán, un sitio de origen olmeca que se encuentra en el estado de Guerrero. El museo data también de la época del Art Deco, entonces estamos hablando ya de la primera mitad del siglo XX. Ya pasó los historicismos, el neomaya, el neoazteca, y estos elementos que vemos son ornamentos muy puntuales que se colocan en edificios que ya están dentro de otra corriente arquitectónica. Hablando del discurso nacionalista de la posrevolución, pues está el Monumento a la Raza, obra del ingeniero Francisco Borbolla, aquí en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, este no es un edificio en el sentido de que no es habitable, es un monumento, y sin embargo me parece un buen ejemplo todavía del uso, o incluso podríamos decir del abuso del empleo de los elementos mesoamericanos para estos objetos que encarnan el discurso del nacionalismo posrevolucionario. Una mención aparte, porque ya data de la mitad del siglo XX, es el Museo Anahuacalli, o Casa de Diego Rivera, que, que el pintor Diego Rivera pues diseñó en colaboración con el arquitecto Juan O'Gorman, con el objetivo de tener un lugar donde depositar su colección de piezas arqueológicas. O'Gorman, pues, aunque en un principio de su ejercicio profesional estuvo totalmente
adscripto al movimiento moderno, pues poco a poco fue separándose un poco para experimentar con sus propios intereses, de hacer, de darle una integración plástica muy importante, de jugar con la ornamentación, con las texturas. Recordemos que también tenía una faceta como muralista muy importante. Y es por eso que la Nahuacalli, pues en pleno auge del movimiento moderno en México, cuando estaban surgiendo conjuntos como el Centro Médico, como la Ciudad Universitaria, eh, ya totalmente regidos por criterios arquitectónicos totalmente a favor de la sinceridad de los materiales y del funcionalismo como rector del diseño arquitectónico. Bueno, podemos ver que el Anahuacalli tiene un gran componente escultórico que sí evoca los criterios de la arquitectura mesoamericana al momento de darle la forma a sus edificios. Aquí quizá el gran detalle es pues el interés por la piedra volcánica que O'Gorman y Rivera, entre otros artistas y arquitectos de la época, pues tenían y que consideraban como una herencia de la época prehispánica, al ver pues el acabado en piedra que queda en zonas como Monte Albán, como Teotihuacán o Tula, y lo hacían como una reinterpretación, por supuesto, de este criterio mesoamericano. Hoy sabemos que los arquitectos, los constructores mesoamericanos, pues al terminar sus edificios en piedra volcánica, los encalaban, les daban un acabado en cal y en pintura que les confería una gama de colores, pues que no tenía nada que ver con la piedra desnuda, ¿no? Pero bueno, ese era un criterio que dominaba todavía en esta época y que era considerado algo muy mesoamericano. Podemos ver también los ornamentos de la Nahuacalli, también tienen una inspiración muy directa, en este caso de la arquitectura maya, como lo son los arcos, que formalmente son similares a los arcos en saledizo de la cultura maya, aunque estructuralmente están resueltos de otra manera, totalmente. Y bueno, dejado de lado todos los historicismos del siglo XIX y del XX, podemos ver que ya en una época tan tardía como 1983, pues al momento de diseñar la iglesia de Jesucristo, alguien recurrió a copiar un edificio maya prácticamente. Totalmente, todo, las proporciones, los vanos, la distribución del frontón, el basamento sobre el que se desplanta el edificio, todo se copió prácticamente paso por paso. Y sigue siendo una práctica bastante recurrente. Por ejemplo, en la península de Yucatán hay construcciones que siguen incorporando elementos como los arcos en saledizo o los junquillos o las grecas, pues como una manera de reafirmar la identidad del edificio y de sus propietarios. Para ir cerrando también, nada más repasaré muy rápidamente lo que es el Mayan Revival, que es un movimiento estadounidense que, a diferencia del neomaya y el neoazteca que surgen a fines del siglo XIX, el Mayan Revival aparece ya bien entrado en las primeras décadas del siglo XX, y van a ser los arquitectos, sobre todo en California, en el sur de Estados Unidos, quienes se van a interesar por la cultura y la arquitectura maya y la van a incorporar a sus proyectos. En algunos casos va a ser muy similar a los historicismos que vimos en México hace un momento, y van a copiar y pegar elementos. Este arco es muy similar a los que están en Uxmal. Los mascarones también son totalmente de la región PUC. Prácticamente aquí hubo un copia y pega en la fachada de este proyecto, que es el
Hall of Champions en la ciudad de San Diego, California. Y va a haber otros que pues van a hacer más o menos lo que vimos con el Art Deco, con el Palacio, con el Museo de Arte Popular, que van a hacer sus propias interpretaciones a partir de lo que ellos consideran son los criterios de la arquitectura y de la escultura mayas, ¿no? Es el Maya, precisamente se le llamaron Mayan Theater en Los Ángeles, es una obra de Styles Clements como arquitecto, y todos estos ornamentos son del escultor Francisco Cornejo. Podemos ver que realmente no tienen mucha relación con lo que pudiéramos ver en cualquier zona arqueológica maya. Es ya la reinterpretación muy libre de sus autores. En, una, en este proyecto del arquitecto Robert de Stacy podemos ver que las líneas son más, las líneas siguen esta inclinación de los taludes mesoamericanos, pero realmente ya los ornamentos y los arcos, todo esto ya es totalmente diferente a lo que vimos hace un momento. Es una fachada bastante más limpia, y su apoyo en lo que podríamos llamar en el Mayan Revival, pues se basa en la volumetría. Probablemente el más célebre de los arquitectos que van a integrarse al Mayan Revival, pues es Frank Lloyd Wright, un arquitecto que tiene pues una fama histórica internacional por una serie de obras a lo largo de todo el siglo XX, que va a ser parte del movimiento organicista, que va a tener pues una obra arquitectónica muy extensa, y una parte de ella va a ser como parte del Mayan Revival. Aquí está la casa de Samuel Novarro, de 1928. Estas casas van a estar en California también. La casa Hollyhock, también en Los Ángeles, de 1921, que podemos ver que la fachada en el acceso principal, pues sigue el ritmo que tiene la fachada del Templo del Sol de Palenque, en Chiapas. Pueden ver ustedes la similitud, la proporción de los vanos, las proporciones que sigue la fachada, su desplante respecto al nivel del jardín, muy similar. La casa Ennis, que es otra de las obras más reconocidas de Frank Lloyd Wright, y que en este caso, además de la volumetría, de las volumetrías masivas y de los paramentos inclinados, pues también trató de reinterpretar las texturas de la arquitectura maya, que recordemos en Yucatán, pues básicamente es piedra caliza de un color entre amarillo y blanquecino muy, muy distintivo. Una vez más, los mayas recubrían estos edificios de estuco y de pintura, tenían una gama de colores muy vivos, pero bueno, Lloyd Wright reinterpretó la textura de los edificios como estaban ya al momento en que él los pudo observar en el siglo XX. Este es un detalle de la AD German Warehouse en Los Ángeles también, que es un edificio totalmente de ladrillo, en un estilo muy del siglo XX, y solamente la parte superior le dedicó este juego de bloques de concreto con una serie de geometrías, de figuras geométricas, para darle una mayor jerarquía a esta parte del edificio. Voy a la última parte, vamos a cerrar. Una vez que vimos los historicismos, una vez que vimos la huella de la arquitectura maya en el Mayan Revival, fuera de México, en los Estados Unidos, vamos a cerrar con la influencia de la arquitectura mesoamericana en el propio México, ya en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX.
Como mencionábamos, los historicismos fueron desplazados por el movimiento moderno. Una serie de postulados que configuran a la corriente del modernismo. Ya habíamos mencionado la sinceridad de los materiales, evitar los ornamentos superfluos, anteponer la función a bueno, seguir la función con la forma. Y esto nos daba por resultado pues edificios muy limpios con ventanales corridos, sostenidos en plantas libres, que mencionábamos hace un momento la ciudad universitaria, el centro médico, el conjunto habitacional de Tlatelolco. Es una estampa muy distintiva la que deja el movimiento moderno en México. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XX hay una generación de arquitectos mexicanos que comienzan a ir más allá, a romper las limitaciones, bueno, lo que ellos consideran son limitaciones por parte de los postulados del modernismo, y para ello comienzan a reinterpretar elementos, una vez más, de las arquitecturas mesoamericanas. ¿Cuál va a ser la gran diferencia con los historicismos de inicios del siglo XX? Bueno, que ahora no va a ser simplemente copiar y pegar elementos al azar, no va a ser tratar de realizar esculturas en forma de deidades, de mascarones o de grecas, sino irse a los valores visuales de la arquitectura mesoamericana. En este caso, aquí el que vemos en la imagen, pues es el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, un proyecto del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 1964, y en el cual podemos ver que la intención del arquitecto fue retomar el juego de luces que hacen ciertos edificios mesoamericanos. Podemos pensar, por ejemplo, en los edificios mayas, entre una parte inferior muy limpia, únicamente interrumpida por los vanos de acceso, y una parte superior donde hay un juego de luces generado por una serie de grecas, de mascarones, de ornamentos. Sin embargo, lo que hizo el arquitecto Ramírez Vázquez no fue copiar y pegar grecas, sino proponer una celosía en acero que generara este juego de luces, un juego de luces muy similar, y que le diera al edificio una profundidad y una presencia muy similar a la que tienen estos edificios mesoamericanos. Aquí podemos verlo más a detalle, podemos ver la correlación, podemos hablar ahora sí de una inspiración o de una reinterpretación. Ya no es una copia como lo que veíamos con el neoazteca y el neomaya, incluso con los primeros ejemplos del Mayan Revival. Aquí vemos los frontones de la ciudad universitaria, un proyecto del arquitecto Alberto Aray, y que, como en el caso de la Nahuacalli, que mencionábamos hace un rato, recurre a esta textura de la piedra volcánica que a los arquitectos de mediados del siglo XX les evocaba tanto a la masividad y a la textura de los basamentos prehispánicos. Podemos ver que recurre también a los paramentos inclinados, tanto en los frontones mismos como en los edificios, como en los gimnasios, en los edificios de este complejo. Resaltar el acceso a través de las escalinatas, es algo que mencionamos desde hace un buen rato también. Aquí vemos parte del Heroico Colegio Militar, un proyecto conjunto de los arquitectos Agustín Hernández y Manuel González Rull, de la década de los 70, que se encuentra aquí al sur de la Ciudad de México, y que también va a aprovechar, como podemos ver, la volumetría
las volumetrías masivas e inclinadas que hacen este juego de luz y sombra, la distribución también de los edificios envolviendo grandes espacios abiertos, y que no es simplemente una imitación. Aquí no estamos viendo que se copien las pirámides de Teotihuacán o el templo del Sol de Palenque. Vemos cómo es el producto de un diseño original de los arquitectos, responde al proyecto, al programa arquitectónico que les fue planteado para realizar el colegio militar, y se apoyan únicamente en reinterpretar ciertos valores visuales, sobre todo, de la arquitectura mesoamericana. Aquí podemos ver lo que se dio en llamar la Calzada de los Muertos, en Teotihuacán, y que sigue una idea similar, el flanquear un amplio espacio abierto con una serie de volúmenes masivos, donde se desplantaban ahora sí edificios civiles y religiosos. Podemos ver que Agustín Hernández, a diferencia de Alberto Aray, no trató de emplear las texturas de la piedra volcánica, ¿no? Para, es, para este aspecto siguió sus propios criterios. Únicamente se apoya en valores visuales. Y como estos son solo una muestra, para abarcar muy rápidamente, la influencia que la arquitectura mesoamericana tiene en los arquitectos de esta segunda mitad del siglo XX, y que incluso ha permeado a algunos, pues a muchos profesionales ya en el siglo XXI. Podríamos extendernos mucho más, pero bueno, me parece que estos ejemplos son, si no los más relevantes, son los más famosos, de los más conocidos, y en los que podemos observar mucho mejor la reinterpretación de valores visuales, de criterios de diseño, del tratamiento de la volumetría y del espacio abierto, y que son una huella muy apreciable, con mucho valor, una herencia muy importante de la arquitectura mesoamericana. Podemos ver que no es necesario copiar mascarones, copiar chalchihuites o llenar de grecas las fachadas para poder apreciar la influencia mesoamericana en los proyectos arquitectónicos del México moderno. Por supuesto, eh, todas las raíces culturales que tiene el México actual, pues son igual de valiosas. De hecho, pues estaríamos muy fuera de tema si nos fuéramos a la arquitectura neocolonial, al neobarroco, que son una revalorización y una reinterpretación de la arquitectura del México, bueno, de la Nueva España virreinal. En este caso, pues nos hemos concretado a lo que es la arquitectura mesoamericana, que pues hemos podido ver a lo largo de esta, pues, extensa, y me disculpo por ello, de esta extensa presentación, este, las formas en que la huella del quehacer de los arquitectos mesoamericanos, de sus arquitectos, de sus constructores, de sus pintores, de todos los oficios que participaban en, en el terminado de sus grandes edificios y complejos, eh, ha podido perdurar poco a poco en ciertas dosis en la arquitectura que se ha seguido, que se ha seguido edificando primero en la Nueva España y luego pues en México. Y me recuerda mucho, ya para terminar, una frase del doctor
Miguel León Portilla, que decía palabras más, palabras menos, es, aunque la cultura mediterránea en su versión hispana se ha quedado para siempre en nuestra tierra, también es cierto que Mesoamérica ha sobrevivido a todos los intentos que ha habido por aniquilarla o por desaparecerla. Creo que con eso podemos dar conclusión a esta presentación. Y de mi parte, pues sería todo, Carlos. No, pues muchísimas gracias. Esta ponencia estuvo bastante interesante. Y de hecho, justo pensé que ibas a mencionarlo. Me venía a la mente el edificio La Nacional, que para quienes no lo ubican, es el edificio que está enfrente de Bellas Artes. Es un edificio que justamente toma estos valores visuales e imita un poco el estilo del Templo Mayor, que incluso ahora con esto de los 500 años, pues ha resaltado en algunos artículos, ¿no? Creo que es de, si no me equivoco, Manuel Ortiz Monasterio, es el arquitecto que hace este edificio. Es emblemático porque todo el mundo que ha visitado este lugar y sobre todo esta avenida entre Avenida Juárez y Eje Central y sobre todo este cruce que hay muy concurrido, pues ahí se puede ver ese edificio que también es de Art Deco y que bueno, pues también justo lo que nos has compartido, pues también resalta esta influencia, ¿no? Claro, Pues como bueno, ajá, mencionaba hace un momento, pues son unas pocas muestras porque se quedan fuera muchísimas. muchas, sí. Sí, es correcto. Pues tenemos algunos comentarios y preguntas y si Claro, me lo permites, vamos a ello. por supuesto. Dice, Rumos de la Historia. Saludos, Daniel. Esperando tu participación, amigo. Pues bueno, ahí te mandan saludos. Saludos, saludos. Javier Dorboski Gómez, ahora sí con estos apellidos también. Muy Ujú. interesante, muy interesante. Saludos desde España. Gracias por compartir tan valiosa información. Ah, bueno, Saludos pues un hasta saludo España. también hasta allá. Eduardo Orozco dice, el concepto de capilla abierta es en suma una innovación arquitectónica y tipológica, sí, tipológica de la colonia. ¿O existe algún precedente europeo de ellas? Capilla abierta no se compara a la plaza o atrios, es lo que nos dice. No sé si quieras responder a esta pregunta. Dice el... Claro, Ajá. sí, podríamos decir que el atrio es en cierta forma la base para la capilla abierta. Podríamos decir que la capilla abierta es un atrio llevado a una escala mucho mayor, pero recordemos también que en los atrios de las iglesias europeas, salvo para ciertas festividades patronales, para fechas muy marcadas, eh, el culto en general se llevaba a cabo al interior de las naves Ujú. de las capillas, ¿no? Así Entonces, es. desde luego, en cierta forma, los religiosos partieron de la idea del atrio, pero lo adaptaron a un concepto espacial mesoamericano, que era Ujú. el espacio abierto para que la población participara en el oficio del culto. Sí, y es más, me recuerda justo a las capillas donde era muy pequeña para que la gente pudiera estar y pues finalmente nada más era donde estaba el altar, pero la misa se oficiaba afuera. Y de hecho, también a eso hay que recordarlo que también desde la tradición europea, pues no habían bancas como antes, o sea, como, más bien como ahora. Las bancas, estos son algo moderno, las bancas que vemos en las iglesias, porque no había eso. Exactamente. Entonces, el espacio que había en una catedral, en una capilla más grande, pues obviamente los fieles estaban dentro. En este caso no, porque pues era también algo que se requería. Eso es una cosa muy interesante que bueno, hoy nos lo compartiste. Y dice, más o menos hasta qué época sobrevivieron algunos detalles de las distintas culturas prehispánicas en grandes construcciones. Que bueno, creo que más o menos lo respondiste. No sé si quieras agregar algo más. Sí, en el caso de la arquitectura religiosa, pues fue a lo largo todavía del siglo XVI, vemos los murales de los conventos, Uh cada -huh, vez con menores elementos mesoamericanos. En la arquitectura civil, pues vemos la Casa de la Casica, ya es del siglo XVII incluso, uh -huh. y
buena parte de la arquitectura civil que se construía en los llamados pueblos de indios, en los territorios indígenas, pues siguió perviviendo por bastante más tiempo. Ujú. Ok, perfecto. Y una última pregunta nos dicen, ¿qué opinión te merece que se use estos atributos prehispánicos a diestra y siniestra y dejando casi vacío el valor original de esas culturas le daban? O sea, es decir, que pongan a sus dioses así como si fueran mero adorno y no con el valor que tenían en su época. Sí, pues ocurre lo mismo que comentábamos con los historicismos del siglo XIX. Los elementos arquitectónicos o ornamentales pues pierden el valor que tenían, ¿no? Es exactamente lo que nos está comentando. Ujú. Tenían un valor pues sagrado en su mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de los chalchihuites de la Casa de la Casica es un valor social, un indicativo de jerarquía social. Y pues en el momento en que empezamos a banalizar todo esto, pues se pierde. En el caso, ya que la cultura náhuatl ya no es igual a como era hace 500 años, pues podríamos decir que no estamos banalizando al pueblo náhuatl del día de hoy, pero sí a la memoria de los pueblos nahuas de hace 500 años, ¿no? Claro. Y pues un último comentario por aquí te lo comparto. Dice Crescencio Villagrán Briceño, dice Daniel, saludos. Muy interesante análisis. Saludos, saludos de vuelta. Perfecto. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios ni preguntas. Y pues en este caso, te agradecemos, Daniel, por compartirnos toda esta información tan valiosa que a veces se nos olvida y que bueno, en arquitectura se nos enseña, pero justo hay muchos puntos que a veces también se nos olvida porque nos dedicamos a otras cosas. Claro. También los docentes también se nos van algunos puntos, pero eso es importante retomarlo. Pues bueno, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta interesante ponencia. También agradecemos a todo el público que nos está viendo y para la retransmisión o si nos ven por ahí en diferido, también agradecemos que se hayan quedado este tiempo con nosotros. Y pues bueno, no sé si quieras dar algún último comentario, algo que vayas a tener próximamente o redes en las que quieras que te sigan. Ah, pues nada más agradecerles una vez más, reiterarles mi agradecimiento a la isla de Minerva, a ti, Ujú. a Gracias. Alberto Ceballos, a Abraham, a todo el equipo, pues por invitarme, por considerarme para participar. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por aguantar el tiempo que me aventé, sé que me extralimité un poco, aunque No, corrí está lo más bien, que pude. está bien, está bien. Este, y muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo todo este tiempo. Pues bueno, nada más como mero recordatorio, estén pendientes a toda esta jornada. La próxima semana, el día 31 de agosto, tendremos la charla con Cristian Míguez, el licenciado Cristian Míguez de Arma México, con el armamento de la conquista, también para poder hablar de lo que tenemos en los museos, de lo que podemos ver el día de hoy y que incluso en el Museo del Templo Mayor pues están exhibiendo algunas piezas de esto, otras las tenemos en museos como el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán o el de Seinacantepec. Pero bueno, ya de eso nos estarán hablando el día martes. Por lo pronto, esto es todo de nuestra parte. Agradecemos de nuevo su participación, que nos hayan acompañado en estas jornadas y sigan pendiente a nuestro itinerario que tenemos preparados para ustedes con esta conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Pues bueno, gracias a todos y nos vemos. Nos vemos.